El porfiriato fue una etapa difícil e importante para México, ya que Porfirio Díaz se adueñó de la presidencia de México más de 30 años. Al finalizar el régimen, hacia 1910, México tenía aproximadamente 15 millones de habitantes, de los cuales 11 millones eran campesinos que sobrevivían con salarios que iban entre 25 y 30 centavos diarios. En términos generales, podemos distinguir 4 tipos de trabajadores en las haciendas: los peones acasillados, de residencia permanente, los trabajadores eventuales, los arrendatarios. Educación y cultura. Durante el Porfiriato, más de 10 millones de habitantes no sabían leer ni escribir, aunque como en todos estos aspectos del Porfiriato, este sector también tenía claros y oscuros, como se había podido notar mucho en el sur del país. Y las grandes metrópolis desarrollaron un gran índice de alfabetización. El gobierno trató de hacer algo por la educación y creó una serie de instituciones, siendo que en 1891 se creó el Consejo Superior de Institución Pública, que en 1905 fue elevado a un rango de secretaría. En 1910, Justo Sierra reunió las escuelas de especialidades y las organizó en una universidad nacional. En medio de grandes tensiones y conflictos llegó 1910, un año de grandes sorpresas para los mexicanos desde entonces. Apareció el cometa Halley, se realizó la convención de los clubes antirrelacionistas con el bombo y el platillo del régimen festejó el primer centenario de la independencia de México. Se consumó la 7ª reelección de Porfirio Díaz para presidente de la República y como resultado de esto último inició un movimiento revolucionario de largo alcance, que en el mes de noviembre se obligaría al anciano presidente a dimitir del cargo e irse de México. Por ello es un año clave en la historia nacional. Modernización de la infraestructura. En el periodo en el cual el general Díaz estuvo al frente de la presidencia del país, se caracterizaron por la modernización de la nación. Esto significa que arribaron los avances tecnológicos más sobresalientes de la época. Este crecimiento se vio claramente marcado en 2 ramas de la vida nacional, en lo económico y lo administrativo. La modernización económica fue posible principalmente a la expansión del ferrocarril, ya que facilitaría el acceso rápido a todas las regiones distantes y el traslado de mercancías. Otro avance que ayudó al desarrollo de la economía fue el tendido de la red telegráfica y telefónica. El ferrocarril era considerado la palanca del progreso. En 1876, México tenía aproximadamente 580 kilómetros de vías férreas, para que en 1884 se habían elevado a 5.731 kilómetros, en tanto que en 1910 el tendido ferrocarrilero alcanzaba ya los 24.288 kilómetros. Con el ferrocarril, las exportaciones a Estados Unidos se vieron normalmente favorecidas. Al finalizar el siglo XIX, alrededor del 70% del total de las exportaciones mexicanas tenían como destino el país vecino del norte. Esto provocó grave y notable dependencia económica hacia el país de las barras y las estrellas, circunstancia que hizo que Porfirio Díaz exclamara: «Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos». Las principales obras realizadas en México durante el mandato del general Díaz son las siguientes: el Gran Canal del Desagüe, el Hospital General, el Teatro General hoy de Bellas Artes, el Palacio de Correos, entre otros. En esta época, la Ciudad de México se confrontaba en belleza con las mejores ciudades de Europa.